Andrés y hoy les vamos a explicar un poco sobre lo que son las configuraciones básicas de un BJT de una sola etapa, además de el transitor como interruptor, corte y saturación. Entonces, empecemos. Entonces, las configuraciones básicas de los amplificadores BJT se encuentran varios parámetros, los cuales serán evaluados a continuación. Tanto base común, colector común y emisor común son parámetros los cuales presentan diferentes factores que interactúan entre ellos. A continuación se describirán lo que es el emisor común y la base común. En la configuración del amplificador emisor común, estos aquí poseen tanto parámetros de entrada como de salida. En estos amplificadores la corriente entra por la base y sale por el emisor. Este amplificador se caracteriza por tener una muy alta dependencia de entrada, una ganancia de voltaje ligeramente menor a la unidad y una ganancia de corriente muy alta. Entonces todas estas características lo hacen útil como acoplador de independencias. Además, como dijimos, en este amplificador posee tantos parámetros de entrada como de salida. Entonces, los parámetros de entrada se relacionan a lo que es la corriente de entrada IB con el voltaje base emisor para varios niveles de voltaje de salida, como podemos ver en la siguiente gráfica. Una vez que el transistor está encendido, se supondrá que el voltaje base emisor es de 0,7 volts, mientras que en los parámetros de salida se relaciona la corriente de salida, la intensidad del colector, con el voltaje de salida colector emisor para varios niveles de corriente de entrada, como es la intensidad de la base. Entonces, básicamente, según lo que hemos dicho, podemos deducir que un amplificador de emisor común es aquel que lleva la parte del emisor conectada a tierra. ¿Okay? En breve, se puede resumir entonces, según las características del amplificador emisor común, lo siguiente. Una de sus características es que la resistencia de entrada RI aumenta con un factor de 1 más EM por la resistencia E. ¿Okay? Que en el ensayo presentado veremos qué significa cada uno de estos. También podemos observar que para la misma distorsión no lineal podemos aplicar una señal igual a la anterior, pero cuantas veces mayor queramos. La ganancia de voltaje se reduce, la ganancia de voltaje es de menos dependencia que el valor de beta, y además que la respuesta a alta frecuencia mejora considerablemente. Ok, ahora en lo que respecta a los amplificadores de base común, en esta configuración no se produce ganancia de corriente, pero sí de tensión, y además tiene propiedades útiles en alta frecuencia. En la práctica, los valores de los parámetros no se obtienen necesariamente por medio de las pendientes de las curvas. Estos frecuentemente se usan de valores tabulados de los parámetros para un punto de operación dado. En este tipo de amplificadores, el transistor está polarizado con una fuente de corriente constante cuya resistencia de salida se supone que es muy alta. Como la base es el terminal común entre los puertos de entrada y de salida, este también se lo conoce como amplificador de base a tierra. ¿Okay? Pero sucede que cuando el colector está a tierra de señal y sirve como terminal común entre los puertos de entrada y de salida, este amplificador recibe el nombre de colector a tierra o el nombre de colector común. Bien, ahora hablaremos un poco de lo que son los transistores como interruptor. ¿Okay? Entonces, el transistor como interruptor. Cuando el transistor funciona como un interruptor, presenta dos regiones, ya sea de corte o de saturación. Ahora, en la región de corte, un transistor en corte tiene una corriente de colector mínima, prácticamente igual a cero, y un voltaje de colector emisor máximo, casi igual al voltaje de alimentación, como vemos en la siguiente figura, la región. Entonces, en esta de aquí
todas las intensidades son igual a cero y su voltaje colector emisor es casi igual al voltaje de alimentación, como dijimos. Mientras tanto, en la región de saturación sucede todo lo contrario a lo que sucede en la región de corte, pues en esta región un transistor en modo de saturación tiene una corriente de colector máxima y un voltaje de colector emisor casi nulo, es decir, casi igual a cero. Esta región ocurre cuando intentamos forzar una corriente en el colector más alta de lo que puede soportar, mientras se mantiene la operación en modo activo. Entonces aquí en el siguiente esquema vemos la ecuación tanto para la intensidad del colector como para la intensidad de la base, y a continuación presentamos un gráfico en donde podemos observar la región de saturación. Bueno, eso es todo, amigos, espero te haya servido. Si te gustó, dale like, suscríbete, y este es el final, se acabó el semestre, así que gracias.